Saludos y buenas tardes a todos y a cada uno de ustedes, estimados pastores, pastoras, ministros, siervos y siervas del Señor. Estamos una vez más aquí desde la Oficina Nacional transmitiendo esta serie de devocionales y reflexiones acerca de ser buen ministro de Jesucristo. Durante todo este tiempo estamos trabajando juntos desde este espacio para poder guiar vuestras vidas, vuestros corazones y vuestro ministerio para fortalecer vuestra fe y vuestro carácter en Cristo Jesús. Estoy una vez más aquí acompañado de dos hombres siervos de Dios, el evangelista Luis Félix y el pastor Adrián Ruano. Esta vez nos acompaña. Gracias, pastor Adrián, por acompañarnos y por sumarte a esta iniciativa hoy. Estuvimos la última vez compartiendo junto con el evangelista Luis Félix aquí una serie de temas con respecto a 8 aspectos del carácter espiritual que generan un liderazgo transformacional para la vida y el ministerio. Y el evangelista Luis Félix nos compartió acerca de estos 3 primeros. Número 1, la transformación que un ministro, que un líder provoca, pero esa transformación empieza en la vida de un carácter transformado. Número 2, el propósito, como un sentido de propósito guía la vida de un ministro para inspirar a otros, animar a otros. Y número 3, compromiso, ¿no? Hablamos del compromiso como una herramienta, un valor, un aspecto propio del carácter de un ministro comprometido con Dios, con el reino de Dios, con su iglesia. Y vamos a continuar hoy con los otros 5 aspectos que esperamos, con la ayuda de Dios, terminar este día. Así que quiero dar paso un ratito al pastor Adrián para que nos salude y luego de esto continuamos aquí con el evangelista Luis Félix. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos los que están viendo esta transmisión. Estamos aquí para llevar una palabra de bendición para cada uno de ustedes. Y bueno, aquí estamos para interactuar, dialogar un poco de lo que es este tema muy importante acerca de ser un buen ministro de Jesucristo. Gracias por la invitación. Pastor Luis, gracias por acompañarnos también, evangelista. Amén. El placer es mío, el placer es mío. El placer es mío. Son verdades que tenemos dentro de nosotros y queremos expresársela al pueblo para que el pueblo pueda crecer y unirse a la voz de un solo Dios, Jesús de Nazaret, para que entiendan que el propósito de nosotros no es de herir, sino de reedificar la iglesia, de levantar la iglesia a un propósito y a una integridad con Dios. Nuestro ministerio será un precioso tesoro o una trampa de actuación. Y es por eso que necesitamos revisar nuestro carácter. Es nuestro carácter como ministro, conforme al carácter de Cristo, estamos creciendo en nuestro carácter y en nuestra madurez. Y por eso este espacio, la última vez estuvimos hablando acerca de 3 aspectos del carácter espiritual. ¿Cuál sería el 4º aspecto, estimado Luis? El más pequeño de todos, pero el más grande y el más amoroso, el amor. Ese carácter que todos tenemos dentro de nosotros y que es un tesoro, un gigante dentro de nosotros. Además llega desde el cielo, baja desde el cielo, atraviesa la tierra y llega hasta el fondo y vuelve y sube de nuevo. Y es el más pequeño de todos, pero el más importante, el amor. El amor como un regalo de Dios. Aleluya, el aleluya. Amor como una expresión, ¿no?, del carácter. Como ministros somos llamados a servir desde el amor, pastor Adrián. El amor es algo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, inclusive lo impartió con los discípulos cuando dijo que en esto conoceréis que sois mis discípulos, cuando os améis los unos a los otros. Aleluya. Importante, además de que es un fruto del Espíritu, es un compromiso de que nosotros lideremos desde la base importante del amor, porque hay que amar lo que se hace. Si amamos a Dios, tenemos que amar a los que están también con nosotros, a los discípulos, a los líderes y a toda la membresía. Y todo lo que hacemos sea con amor. Pablo decía que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y de estos 3, el mayor de ellos es el amor. Es el amor. Y un ministerio que se desarrolla desde el amor genera transformación. ¿No? Aleluya, genera tantas cosas. Mira, del amor sale un propósito grande. Del amor sale el carácter, que se renueva el carácter del ser humano. Del amor sale la compasión, que se genera a través del amor. Del amor sale aquel carácter que tenemos dentro de nosotros, el egocentrismo,
Sale de ahí, pero el amor lo opaca y lo hace dócil y lo convierte en un carácter divino para el reino de los cielos. Bueno, demasiados ministros desperdician sus dones, sus ministerios y tienen poco a cambio de nada a causa de un mal manejo del carácter, carentes de amor, fríos, diferentes, distantes, renuentes, muchos, ¿no? No sé si ustedes han tenido esas oportunidades, pero eso habla también del carácter de un ministro, ¿no? Si somos ministros llenos de amor, estamos para dar amor. Para dar amor. Para acercarnos. Mire, obispo para ser tiernos también, ¿o no? ¿Ah? El amor es duro, pero es tan lindo y tan precioso que el amor es hacer lo que es mejor, aun si esto causa dolor y dificultades en mí. Si se me causa dificultad el amar, ok, yo tengo que hacerlo. Si me causa dolor el amar, tengo que hacerlo, porque el amor lo llena todo. Porque de tal manera, porque cuando Juan dice esto, que habla del tal, porque de tal manera amó Dios a su hijo, a su único hijo, que lo envió para que muriese por nosotros, por el amor que hay en él. Mira a veces es tan grande. Y yo dije al comienzo que uno de los más pequeños, porque el amor, pero el amor pequeñito alcanza el cielo entero. Y cuando el Señor dice esto, es aun que nos cause dolor o dificultades, el amor siempre está ahí. Ahora fíjate que amamos desde una expresión de amor en la cruz. Amamos desde el dolor, desde el sacrificio, desde la entrega, desde la muerte, desde la tumba. Cuando Jesús nos ama desde una entrega total, ¿no? Total, completamente total. E inclusive se despojó a sí mismo, se fue a la cruz y se bajó de la cruz por el amor tan grande que nos había dado. Es que el amor de Dios realmente es morir al yo. El ágape. Inclusive el significado importante ahí es que aún hay que amar, aunque te claven el puñal por la espalda. Vamos a sufrir traiciones, vamos a sufrir decepciones, pero eso no nos va a impedir amar lo que hacemos para Dios, amar a la gente. Y eso es lo que permite que dentro de un líder, de un ministro, eso es lo que lo hace diferente. Muchas personas a veces se preguntan por qué, si le han hecho tanto daño, ¿por qué sigue amando? Y es algo interesante y algo inclusive hasta increíble en muchas personas, sí. Que de hecho el mismo apóstol Juan dijo en su momento, ¿verdad? Que Dios es amor y el que no ama no ha conocido a Dios. Fíjate lo que dice Juan 15, verso 13, ¿no? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. La expresión de amor de Cristo en la cruz, al entregar su vida, cuando un ministro sirve, entrega su vida también. Por eso digo, ama desde ese amor que recibió, ¿no? Desde ese amor sacrificado, desde ese amor que entregó su vida y en medio de todas las circunstancias o expresiones adversas al amor, uno sigue amando. Ama a las personas, ama el trabajo, ama el ministerio, ama la familia, ama el matrimonio y entrega. Y se entrega total. Y se entrega total. Pero lo lindo de esto es, Carpio, que cuando llegamos a ese punto, mire lo que dice, léalo usted mismo, varón, léalo usted mismo. El amor es saber esperar, es dar, es ser dador, aguanta todo y es perdonador. Sí, todo lo soporta, todo lo espera, no hace nada indebido. El amor es tan tal que el amor busca el bien en vez de la ganancia. Sabe esperar, es dolor, aguanta todo y perdona todo lo que hay. Todo. Me está diciendo a mí que el amor es absoluto, que el amor es lo único. ¿Okay? Entonces, debemos ministrar desde el amor. Desde el amor. Desde el amor que hemos recibido. Definitivamente. Un ministro que sirve y ministra y desarrolla su ministerio desde el amor ha entendido con profundidad el carácter de Cristo, ¿no? Sí, porque inclusive con amor se crece. Porque el amor realmente es lo que riega la semilla para que la semilla pueda florecer. Y eso eleva a un nivel de madurez. Claro que sí, claro. Un nivel de madurez tan profundo que me hace con ese amor y mi madurez expresarlo a los demás y los demás pueden copiar el carácter amoroso y la madurez que existe en la persona.
Pero para tú poder expresar eso con tu vida solamente, ¿okay? Tienes que tener este carácter, que es el amor. Amor. ¿Okay? Entonces, el amor en un sitio dado y echado a un lado no sirve para nada. Pero el amor, cuando tú lo expresas, ¿okay? Hace maravilla contigo. Hace de todo, y cuando llega ese momento que tú comienzas a reaccionar con el amor, tú ni te das cuenta hasta que el que está al lado tuyo, el que te ve siempre, comienza a expresar lo que tú no le entiendes, lo que está aconteciendo, pero la gente ya está hablando del carácter amoroso que Dios ha puesto en ti cuando viniste al reino. Claro. Tienes que venir al reino, morir al yo, ¿okay? Para adquirir ese amor. Porque el amor no se adquiere así de la noche a la mañana. No hay que pagar un precio porque es un don de Dios. Pero ese amor expresivo en ti, tú lo desarrollas con el carácter motivado a un amor eterno dado a ti por la vida de Cristo en el Calvario. Bien, entonces este vendría a ser el cuarto aspecto del carácter espiritual. Sí, Señor. Partimos otra vez, ¿no? El primero tiene que ver con la transformación que proviene a través de ese arrepentimiento y de esa conversión. Y es importante, amados, que la gente sepa que una cosa es temperamento y otra cosa es carácter. Porque lo que vemos muchas veces es ministros temperamentales, que lo que expresan es su temperamento y se lo confunde con carácter. Claro que sí. Si alguien se molesta con demasía y maltrata, la gente dice, wow, ese tiene carácter, pero no es así. No es así. El carácter es el que se sabe controlar, el que se sabe manejar, el que en su momento apropiado sabe cómo decir las cosas. El que refleja y expresa, ¿no? Con autenticidad y con originalidad los valores del reino de Dios, del carácter de Cristo. Bien, entonces, número 1, transformación. Número 2, propósito. Número 3, compromiso. Número 4, amor. ¿Cuál sería un quinto aspecto, estimado Luis? Ok, algo que tenemos que tener confianza sin verla. Y deduce más o menos qué tú tienes en tu vida que tiene confianza que no la ve. Se menciona como la palabra pequeña, fe. Fe. Con la cual, aleluya, aleluya, es algo tan grande que para tú llegar al reino de los cielos, tienes que tener fe de que lo haya, aunque no lo haya visto. Y predicar sobre eso. Predicar sobre eso, la fe, aleluya. Sigue, hermano Carpio. Claro, la fe vendría a ser un elemento, otra vez, importante en el carácter de un ministro o de un buen ministro. Porque te imaginas un ministro incrédulo. Ay, Dios amado. Ay, Dios amado. Hay ministros que quieren hacer las cosas, pero están agobiados por algo que tienen oculto y no lo expresan. Expresa lo que tiene y toma tu fe y dice, no, ese monte es mío. ¿Se acuerda de Caleb? Sí, ¿Okay? sí. Josué, dame ese monte, que ese monte es mío. Yo lo voy a desmontar, dámelo. ¿Okay? Tenemos que tener una fe de algo que nos dijeron, que no lo vemos, ¿okay? Pero que está más allá de nosotros, pero por la fe yo la voy a adquirir. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Dile a Josué y a Caleb que todo lo que haya pisado la planta de su pie será de ellos. Y Josué, 45 años más tarde, está entregando la tierra y se olvidó de Caleb. Y salió Caleb, hey, tú estabas allá cuando Dios le dijo a Moisés que nos dijera a nosotros que todo lo que pisa la planta de nuestro pie, nosotros no lo estábamos viendo, pero sí sabíamos que era de nosotros por la fe que tenemos en Dios, que nos la entregó. Váyanse ahí. Entonces, mira lo que dice aquí. Fe es la confianza completa, es una convicción fuerte de algo que terminará mejor, aunque no lo veamos. Y para tener fe tenemos que decirle las cosas que son, aunque no las estemos viendo. Y cuando las cosas que no estamos viendo las proclamamos para nosotros, tenemos una fe que se va a trastornar en lo que nosotros queremos, si es en bienestar del reino. Si es en bienestar del reino, porque mucha gente tiene fe de que va a conseguir cosas y no es del reino. Y no es del reino. E inclusive queremos, por nuestra fe que tenemos, torcerle el brazo a Dios para que Dios haga lo que nosotros queramos. Y no es así. Es cuando Dios quiere, como Él quiere y cuando Él quiera. Siga, Carpio. Bueno, la fe como un elemento fundamental, ¿no? En la vida del carácter de un buen ministro. Un buen ministro que tiene fe es un ministro que se anticipa, creo yo, ¿no? Sí, señor. Porque puede ver lo que otros no ven y lidera desde la fe y camina desde la fe para guiar una vida, un destino, una congregación, personas. Entonces, la fe es basada en nuestra relación
con el Dios a quien adoramos, a quien servimos. Así es, la fe no solamente anticipa cosas, sino que te lleva a que las celebres con esa anticipación, porque no esperamos verlo para recién creerlo, creemos para verlo. Jesús dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero oyeron. Así es. Oyeron. Y ahora mira aquí dice Romanos 10:17, ¿no? Que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Somos llamados a oír. Sí. Y nuestros oídos tienen que tener esa comezón, ese anhelo, ese deseo, ¿no? De oír más a Dios. Oír lo que Dios quiere guiarnos. Lo que Dios quiere guiarnos. Porque cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. La gente seguía a Jesús porque oía de las maravillas y los milagros que ocurrían en mucha gente. Los leprosos limpiados, enfermos sanados, paralíticos levantados. Y eso hacía que se transmita la voz, se corra la voz. Y eso producía fe en las personas. La mujer del flujo de sangre dijo algo: si tan solo tocare el borde de su manto, yo seré salva. O sea, ella estaba enferma, estaba con una condición que por mucho tiempo ni los médicos habían podido hacer algo por ella. Pero solamente al escuchar, prestar oído, que Jesús pasaba por allí, dijo, no, pues yo si solo toco el borde de su manto, yo seré sano. Importante es la fe en cada creyente, en todo minuto, porque la fe se transmite. No, sí. Samuel, lo lindo de esto es que pasó por tu iglesia, yo creo que fue el viernes o el jueves, ¿ok? Bartimeo, sí. Bartimeo ciego, sin ver, pero tenía fe de que si Jesucristo lo tocaba, iba a tener vista. Una fe que traspasa los límites, traspasa los senderos, por la sencilla razón de que esa fe que tiene el ser humano, de que algún día verá a Cristo, es certísimo. Es ciertísimo. Dice la Escritura, bien claro, mismo Jesucristo, que algún día le veremos cara a cara. Y va a acontecer. Y esa es la fe que tenemos de ver al Señor un día, ¿me entiendes? Que vaya a tomar su pueblo, a llevárselo a las nubes y a reinar con un pueblo que no dio paso al torcer, sino que tuvo una fe que algún día le verá. Siga acá más. La fe nos lleva a actuar y a movernos para generar resultados, obras. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Pues bueno, este tema de la fe es un tema que tiene que ver con nuestro diario vivir como ministro, ¿no? Predicamos desde la fe, pero también tenemos que vivir desde la fe. Por la fe vivimos, por la fe nos movemos, por la fe gestionamos visión, recursos, ministerio, liderazgo, promovemos a otros. Y es allí donde tenemos que aprender a mirar con fe, ¿no? A observar con fe, caminar con fe y vivir por fe. Entonces, la fe es un elemento fundamental en el carácter espiritual de un ministro. Un ministro que tiene fe es un ministro que crece también, ¿no? Es un ministro que avanza, que no se mantiene estancado en la comodidad de su ministerio, sino que proyecta más allá de lo que Dios quiere llevarle. ¿Te imaginas? Tanto Josué como los que estaban con él caminaron siguiéndolo sin él conocer, sin experimentar, cuando fueron a reconocer la tierra prometida. Pero ellos regresaron con gozo de que vieron algo que los otros no vieron. Eso es de donde otros no creen, tú sí crees. Y cuando tú crees, tú ves. Tú ves la promesa cumplirse, tú ves la gloria de Dios. Y la fe va a ser probada definitivamente. A veces te vas a sentir desanimado porque estás viendo otra cosa. Por ejemplo, estás viendo que el hogar, el matrimonio se está quebrando, se está echando a perder y dices, bueno, ya no hay solución. Pero la fe hace que en medio de aquello que no estás viendo, en medio de aquello que no ves aparente resultado, la fe activa sobrenaturalmente el trono de Dios para que Dios se mueva a tu favor. Esa es la fe. La fe sobrenatural nos lleva a dar testimonio de las obras que Dios ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo. Hermano Carpio, hermano Adrián, lo lindo de esto es que cuando el pueblo llevó la respuesta a Moisés,
estaban alborotados y se escabulló Caleb entre la congregación y dijo: hermano, no digan eso. Lo que nosotros vimos allá, oye, lo que nosotros vimos allá es lo que vamos a heredar allá. No tengamos, vamos, porque tenemos un Dios grande. Interrumpió y le dijo a los que estaban con ellos cuando fueron allá a investigar la tierra, le dijo la verdad: esa tierra es de nosotros. Eso es lo que le estaba diciendo. Eso es lo que le está diciendo Caleb. Esa tierra es de nosotros. Vamos, echémosle mano a la obra, porque sabemos que es de nosotros ya. Es una fe tremenda. Por eso fue que le interrumpió de nuevo a Josué y lo perturbó y le dijo: mira, recuérdate lo que él nos dijo, que esto era de nosotros y hoy esto es de nosotros. Y Caleb le dijo: dame ese monte, que ese monte es mío. Y lo desmontó. Aleluya. La historia de Jesús es para todo el mundo y nosotros hemos sido llamados a ser ministros que predicamos la historia de Jesús desde la fe. Desde la fe. Los milagros, señales y prodigios seguirán a los que creemos, a los que creemos, a los que predicamos. Y yo creo que estos tiempos todavía son tiempos de milagro. Tiempos de milagro. Todavía son tiempos de señales y prodigios. Y Dios quiere que como ministros prediquemos desde la fe. La fe. Bien, estamos avanzando entonces. Vamos avanzando. ¿Cuál sería el siguiente punto, estimado? El siguiente punto es el sexto punto, que es verdad. 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 Y dice así: verdad es aquellos pensamientos e ideas que tienen el poder de libertar nuestra vida porque brillan con la luz sobre la realidad de las circunstancias. Es sinceridad de mente y acción. Es sinceridad de carácter, compartimiento y palabra. Y si el hermano Carpio es tan amable y nos busca 2 versículos pequeñitos, ¿okay?, en el libro de Juan. Sí. Tíralo ahí, varón. Y tírale para allá. Yo se lo pongo. Juan capítulo 8, verso 32, la Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aleluya. ¿Y cómo es eso, obispo Carpio, que si yo conozco la verdad me va a hacer libre? ¿Cómo es eso? Que yo no lo entiendo. Bueno, la verdad trae libertad al alma, al espíritu, al corazón, ¿no? Y libera de opresión, de mentira. Entonces usted me está diciendo que Cristo es la verdad. Sí. Que Cristo es la vida. Sí. Entonces, si Cristo es la verdad y Cristo es la vida, entonces, ¿qué yo estoy buscando en el mundo? Mentiras, fachadas. Juan lo dice bien claro: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Dígale el otro varón. Juan capítulo 14, verso 4. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. El camino. Sabéis el camino que Cristo traza, ¿no? Cuando Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así es, Satanás es padre de toda mentira. Y ese es el mundo en el cual como se encuentra ahora. El enemigo ha tomado muchas influencias de mentira para que la gente caiga en esa gran mentira. Pero cuando Cristo llega a la vida de una persona, ¿sí?, la transforma, la hace libre. Por eso dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No es una libertad ficticia, no es una libertad falsa, es una verdadera libertad. Ahora, en esa línea, estimado pastor, hablando acerca de la mentira, hace poco hubo el foro en Davos y la reunión de todos los ministros y mandatarios en la ONU, ¿no? Y mientras escuchaba y leía o atendía y prestaba atención a las exposiciones de algunos gobernantes, meditaba un poco acerca de esto, ¿no? Cómo se genera, se provoca, se establecen estructuras de mentira que someten naciones, pueblos, familias, en ideologías falsas que provocan esclavitud y opresión. Meditaba un poco la exposición de uno de los gobernantes de América Latina y tuvo el valor y tuvo el carácter de hablar y señalar cómo las diversas ideologías que se han establecido en nuestros tiempos han generado caos, desorden, desde corrientes políticas y filosóficas, ¿no? Pero bueno, esos son temas como para entender ahí la verdad. La gente de hoy quiere la verdad, pero hay una verdad que no cambia, que es inmutable. Y no tiene sombra de variación. Está en Dios y en su palabra. Y es esa la verdad que un ministro predica, debe exponer transmita, todo el tiempo. Expone
La verdad de la palabra de Dios es para liberar. Por eso, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y es esta verdad la que genera cambio y transformación. No podemos liberar a la familia de hoy, no podemos liberar a la sociedad de hoy si no fundamentamos nuestra vida desde la verdad de la palabra de Dios. Y para eso se requiere fe, y se requiere también amor, se requiere compromiso, y se requiere todos esos valores que hemos estado compartiendo. Propósito para generar una transformación. Y uno de ellos, si tú no tienes carácter propio, no puedes expresar esto a un pueblo. Aunque sea presidente, sea lo que sea, ¿ok? Si no tienes esos valores, no puedes expresarte porque va a traer una ideología recalcitrante y va a confundir al pueblo. Sí. Y creo que eso es lo que más, en primer lugar, aborrece Dios. La mentira. Cuando no hablamos con verdad y nos retractamos muchas veces de lo que decimos. La palabra de Dios dice que tú sí sea sí y tú no sea no. Que aún a Dios, cuando hagamos promesas, no tardemos en cumplirlas, porque si no quedaríamos como mentirosos. Ahora, permíteme un ratito ahí en esa línea. Somos llamados como ministros a aplicar la verdad, a guiar a la iglesia, al pueblo, a la sociedad hacia la verdad. En medio de un mundo donde hay mentiras, las personas adoptan esas mentiras como una verdad y las establecen en su vida como líneas de acción para estilos, modelos, formas, actitudes, posturas, ¿no? Y nuestra postura como ministro y parte de nuestro carácter espiritual es predicar la verdad, vivir la verdad, enseñar la verdad que trae libertad. Por eso crucificaron a Jesús. Aleluya. Bien. Por la verdad fue que murió. Él le dijo a muchos, inclusive sepulcros blanqueados, generación de víboras. Estaba confrontando el verdad pecado. Que confronta el pecado. La verdad siempre va a confrontar. La verdad siempre va a confrontar, no va a tolerar el pecado, lo confronta. Obispo Carpio, hay en la Biblia hay versículos que lo pasamos por alto y nunca ni lo predicamos ni lo tocamos. Por un ejemplo, lo acontecido ayer, ¿okay? Que a mí me tocó, a usted lo tocó, e inclusive hasta lo marcó. Y comamos esas verdades y no lo expresamos desde un púlpito. Lo que pasa es que solo nos quedamos con el Salmo 23. Y cuando leemos esto, varón, y lo ejecutamos, y la gente dice, no, con esa palabra que me confrontó, yo voy a cambiar, yo voy a tener un nuevo carácter, voy a tener más amor, voy a tener más espontaneidad para explicar la palabra, ¿me entiendes? Y eso, la palabra nos confronta a nosotros para que seamos cartas abiertas. Sí. El ministro tiene que ser una carta abierta donde quiera que va, porque lo incorrecto algún día va a salir a la luz. Lo correcto siempre se mantiene en la luz. Lo que no está en la luz es lo incorrecto. Y aquí tenemos esos caracteres. En este taller están esos caracteres. Bien. Siga, hermano Carlos. Sigamos avanzando. Entonces, estamos aquí en este devocional, ser buen ministro de Jesucristo. Esperamos que este tiempo esté edificando tu vida, querido pastor, pastora, ministro, siervo y sierva de Dios. Y anhelamos y deseamos que vuestros corazones sean edificados para modelar el carácter de Cristo desde la verdad, desde la fe, desde el amor, desde el compromiso, desde una vida con propósito, viviendo la transformación que hemos recibido en Cristo Jesús. Estimado Luis, ¿cuál sería el séptimo aspecto del carácter espiritual de un ministro? Algo que creemos nosotros que eso es de nosotros y no es de nosotros. La sabiduría viene de parte de Dios. Bueno, y la sabiduría es algo inmenso para abarcarlo, y en 2 o 3 minutos no podemos abarcarlo. Pero comienza usted, hermano Carpio, ¿entiende? Para que vean lo que es la sabiduría. ¿Okay? Proverbios capítulo 11, verso 14, ¿no? Proverbios capítulo 11 sería la cita bíblica con respecto a este tema, la sabiduría. Cuando hablamos de la sabiduría, la Biblia habla acerca de que donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Ay de nosotros, varón, que guiamos al pueblo a precipicio.
hay de nosotros que guiamos muchas veces el pueblo a precipicios, que se caigan, ¿entiendes? Por no tener sabiduría. Pero aquí no dice el proverbista, ¿ok? Que dependemos y tenemos que tener sabiduría para liderar el pueblo de Dios. Porque la sabiduría solamente viene de Dios. Y si tú eres un hombre sabio en el púlpito, puesto por Dios, Dios te va a dar sabiduría para dirigir una grey que necesita tener estos caracteres. Y muchos no lo tenemos, pero se nos puede dar a través de la presencia divina del Espíritu Santo en nuestras vidas. Bien, entonces la Biblia dice también, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y obtiene la inteligencia. Si pudiéramos aplicar esto en nuestro contexto como ministro, un ministro que tiene sabiduría y adquiere inteligencia es un ministro que refleja, ¿no?, un nivel de madurez, de formación del carácter de Cristo en su vida para inspirar, para liderar, para motivar a otros. El apóstol Santiago lo dice, que si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, quien la da abundantemente y sin reproches. Y hay que entender que no es una sabiduría terrenal. Aquí necesitamos, para poder liderar, es la sabiduría que viene del cielo, es la sabiduría de Dios. Porque el hombre se equivoca. Yo me puedo equivocar, pero Dios no se equivoca. Es Dios quien tiene que ayudar al hombre de Dios, porque hay situaciones muy complejas dentro del ministerio, que usted a veces se queda como que, ¿y ahora qué hago? ¿Qué puedo hacer? Y ahí es cuando Dios, yo me acuerdo cuando, haciendo un poquito de memoria, ¿qué le pidió Salomón a Dios? Sabiduría. Sabiduría. Él no iba a gobernar cualquier pueblo. Era el pueblo de Dios. Y eso debemos saber nosotros, muchos de los ministros, que no vamos a guiar a cualquier pueblo. Es el pueblo de Dios. La sabiduría es un don de Dios que proviene de Dios. No de la posición, no de la experiencia. Es un don de Dios que necesita ser desarrollada, discernida, adquirida, anhelada en el corazón. Por eso dice el proverbio, ¿no? Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, y mira la palabra que dice, y que obtiene la inteligencia. Bien, estamos avanzando. Entonces, el séptimo aspecto vendría a ser sabiduría. Un ministro que lidera, que sirve desde la sabiduría de Dios, yo creo que tiene claridad. Un ministro que sirve desde la sabiduría de Dios tiene conocimiento, discernimiento, ¿no?, para ver un panorama completo de los contextos desde donde ministra, desde donde sirve, y cómo llegar a las personas a atender conforme a sus problemáticas o realidades o necesidades. Y lo que me da miedo, obispo Carpio, que esta sabiduría necesita de un elemento básico. Léalo para que usted vea. Sí. Lea el próximo aspecto. Sí. El próximo aspecto es valentía. Valentía. La sabiduría con valentía, porque tenemos que tener valentía para confrontar lo malo. Tenemos que tener esto. Lea lo que dice la valentía. Valentía es disposición o voluntad de proceder frente a dificultades donde se requieren grandes esfuerzos o peligros para hacer frente a posición u oposición. Los valientes están dispuestos a pararse firme en sus valores centrales, creencias y principios. Y esto es el principio, lo principal. El principio de Dios en la valentía es tremendo. Cuando Dios te da a ti un principio y tú confrontas lo que está mal hecho, lo que está mal dicho, lo que se hace mal, ¿okay?, Dios lo convierte en belleza. Léalo, varón, para que usted vea. En el libro de los Hechos. Mateo capítulo 10, verso 17 al váyase 28. Váyase primero a Hechos, capítulo 5. Hechos. Váyase a Hechos, capítulo 5, para que usted vea. Hechos, capítulo 5, verso 27 al 32. Al 32. Desde el 27 al 32 de capítulo 5 de Hechos. Bueno, el texto bíblico dice en el verso 27, vamos a usar estos recursos. Ay, Dios, eso me quiere decir a mí que estamos llegando. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Hay valentía o no hay valentía? Claro que sí. Claro. ¿Hay principio o no hay principio? Ahí hay principios. Claro que sí. Es necesario obedecer a los hombres antes que obedecer a Dios.
un hombre del burgo confrontó a un erudito. Lo confronta y le aplica los principios. No, los principios que me enseñó a mí, el que me dio la sabiduría, el que me dio la valentía, es este, que te confronte cuando esté mal para que cambie. Y si no confrontamos lo que está mal, ¿ok?, y lo dejamos que se vaya así tranquilo, ¿me entiendes?, se nos va a cundir la iglesia y no vamos a tener los valores necesarios para decirlo de nuevo, la verdad de que tenemos que decir. Siga, Carpio. Mateo capítulo 10, verso 17. Y guardaos de los hombres, aleluya, que os entregarán a los concilios y en su sinagoga os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Cuando ya os entreguen, no os preocupéis por cómo hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que es de hablar. Bien, valentía es un aspecto fundamental del carácter espiritual de un ministro. Y con este octavo aspecto creo que terminamos, ¿no? Sí, estos distintivos del liderazgo transformacional. La valentía en estos días es muy necesaria. Se requieren también ministros valientes. Capaces de predicar la palabra tal cual, frente a autoridades, gobernantes, reyes, o frente a otras instancias donde se demanda razón de la verdad del evangelio que ministramos y que predicamos. Y esa valentía es parte de ese valor, esa creencia, esos principios que se han interiorizado en nuestras vidas como ministros. A través de la palabra de Dios podemos ver cómo estos discípulos de Cristo mantuvieron un carácter firme, valiente, aún frente a la persecución, sin titubear. Comunicaron y transformaron y trastornaron ciudades. Sí, señor. Y yo creo que eso se requiere en estos días. Sí, señor. Yo creo que en estos tiempos se requieren ministros valientes frente a las corrientes de maldad y de iniquidad que hay en nuestra ciudad y en nuestra nación. Necesitamos levantar nuestra voz profética y no callarla, y no guardarla en el templo. Necesitamos proclamar que el evangelio de Jesucristo trae esperanza, salvación, sanidad y liberación. Gracias por acompañarnos en este precioso devocional. Me encantaría que cada uno de ustedes pueda decir unas palabras de este tema que hemos desarrollado y cerramos este decir tiempo. Algo más allá. Cuando un pueblo se une a decir verdades desde un púlpito, el pueblo se transforma, el pueblo cambia. Pero si nos guardamos esas verdades para nosotros y no las expresamos, entonces en vano estamos en el reino. Eso es lo que yo diría. Pero yo quisiera decirle que a través de las enseñanzas yo mismo me edifico. Y me edifico para yo poder edificar a otros que necesitan ser edificados. Y si yo no enseño estas verdades que nos ha dado el Señor hoy y me las mantengo para mí solo, mañana será diferente y me van a llamar a cuenta. Varón. Sí, el Señor dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Es decir que ya Dios nos dio ese poder para guiar como es debido al pueblo, porque debemos, hoy por hoy, en estos últimos tiempos, debemos pararnos firmes, sí, firmes en la verdad, sí, en estos principios que hoy se ha hablado, ¿verdad? Porque eso es lo que nos va a llevar a una gran victoria al pueblo de Dios. Así que, mis amados hermanos, iglesia del Señor, no bajemos la guardia, sigamos hablando con autoridad, hablando guiados por el Espíritu Santo, que Él es el que nos da el respaldo a la iglesia del Señor para este último tiempo. Aleluya. Tenemos esta verdad en vasijas de barro y esta verdad tiene que ser derramada sobre todos los corazones, en todos los tiempos y en todo lugar. Necesitamos ser el líder que Dios desea que seamos. Y queremos orar, querido pastor, pastora, siervo, sierva del Señor, por tu vida, por tu corazón, para que el Espíritu de Dios venga sobre nuestras vidas, renovándonos, transformándonos, guiándonos, inspirándonos cada día más. Y que estos 8 aspectos del carácter espiritual sirva para afirmar, fortalecer nuestros corazones. Permítenos cerrar este tiempo con una oración.
Señor, gracias por cada uno de los pastores, pastoras, siervos y siervas de Dios que fielmente sirven en el ministerio. Gracias por sus vidas y sus corazones. Oramos para que cada uno de ellos, Señor, pueda ser transformador, pero ser transformado también por esta pasión de tu reino. Gracias por la vida y propósito del ministerio que cada uno de ellos ha desarrollado. Gracias, Señor, por el compromiso por el que cada uno de los pastores fielmente sirven. Gracias por el amor sacrificial con el cual cada uno entrega su vida, su tiempo, sus recursos. Gracias por la fe. Gracias, Señor, por la vida de fe que desarrollan, oh Dios, al predicar tu palabra. Gracias por la verdad, por la valentía y por cada uno de estos aspectos que guían la vida, el carácter de tus siervos. En el nombre de Cristo Jesús, oramos por cada uno de ellos para que no desmayen en la tarea que tú nos has encomendado en estos días, oh Dios. Te agradecemos y te bendecimos. Amén. Gracias. Amén. Gracias, estimado Luis, por acompañarnos en esta jornada y en estos 2 días. El evangelista Luis ha estado en la ciudad de Guayaquil, en la ciudad de Durán, en la ciudad de Milagro, El Triunfo y en Machala. Así que durante estos días le hemos explotado para servir en el ministerio a los pastores aquí en la Iglesia de Dios en Ecuador. Gracias, estimado pastor Adrián, por acompañarnos y por estar en este momento aquí. Dios bendiga sus vidas y sus corazones. Dios bendiga.